¿Qué tal, queridos amigos? El presidente sigue hablando y hablando y hablando más de 2 horas al día en las mañaneras y luego desaparece de los foros. Y sus aduladores siguen creyendo, creyendo, creyendo bajo la ignominia de la incondicionalidad. Ser incondicional es bastante peor que ser un político corrupto, porque la incondicionalidad tapa todos los errores y aligera la carga de los que permanecen impunes. Ser incondicional es una basofia para la democracia, para un México libre. Ser incondicional de cualquier político es ceder su voluntad a la voluntad de su patrón. Y esto, francamente, no va con los mexicanos que tienen valor civil y deseos de superación personal que no admite el presidente López Obrador en otros que no sean sus hijos, y, por supuesto, la incondicionalidad obnubila por completo las mentes de los retrógradas. Dicho esto, el presidente anuncia la llegada casi inmediata de John Kerry, el hombre que ha sido comisionado por el señor Joe Biden como enviado especial para tratar los asuntos del medio ambiente, del clima sobre todo. Yo creo que Joe Biden, ya a su edad, ya está cerca de los 80 años, pues ya tiene frío y entonces está buscando la manera de encontrar un poco de calor entre los aliados de los Estados Unidos, entre los que parece que cuenta Andrés Manuel López Obrador, aunque hacia el sur es visto como uno de los adalides del Foro de Sao Paulo socialista. Es tan incongruente López Obrador que puede vestirse de una manera o de otra, de acuerdo a lo que le venga en gana. Pero el caso es que viene John Kerry a llamarle la atención, y viene precisamente porque no les gusta en los Estados Unidos la ley eléctrica elaborada por las huestes del siniestro y miserable asesino Manuel Bartlett Díaz, quien está al frente de la Comisión Federal de Electricidad, por el magnánimo presidente López Obrador, que le ha perdonado sus delitos del pasado, sobre todo aquellos atentados contra la izquierda que crecía en 1988 y que fue descabezada entonces por este sujeto execrable que ahora pertenece al Partido del Trabajo como gran aliado de Morena en la Comisión Federal de Electricidad. Pues esta ley eléctrica que niega las energías sustentables, que niega la posibilidad de encontrar energía en las causas naturales, que son el sol, el viento y las aguas, ya no es funcional. La reforma eléctrica es una reforma propia para el siglo pasado. ¿Qué digo el siglo pasado? El siglo antepasado será. Pero que se empeña en seguir promoviendo el señor López Obrador al grado tal de que va a invertir más dinero en hacerle publicidad a su reforma, creyendo que con esto va a convencer a los que conocemos el trasfondo de la situación, invirtiendo más dinero, insisto, que el que quiere destinar o el que no destinó al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato. Ya saben ustedes que yo estoy a favor de la revocación de mandato porque será un suicidio colectivo si dejamos a López Obrador otros 2 años y meses más en la presidencia de la República. Esto no puede ser. Ya lo he repetido hasta el cansancio. Pero bueno, el caso es que John Kerry lo vino a supervisar. Es la segunda vez que viene en pocos meses. El señor Kerry, que como ustedes saben, fue secretario de Estado en la época de Barack Obama y también fue candidato presidencial para tratar de evitar que se reeligiera George Bush Jr. en 2004, cuando estaban todavía encendidas las alarmas por los atentados terroristas en Nueva York y Washington en 2001. Entonces, pues gracias a estas
catástrofes terroristas, el presidente Bush Jr. tuvo la oportunidad de adquirir o de tomar un liderazgo que no tenía ni mucho menos al principio de su administración, y que gracias a esa tremenda escena de los aviones chocando contra las torres del World Trade Center, logró al fin reunir en torno suyo a todo el nacionalismo estadounidense para pelear la guerra en Afganistán, buscar a Osama Bin Laden por todo el mundo. Dicen que por todo el mundo, hasta que lo encontraron 10 años después en Pakistán, ya bajo el gobierno de Barack Obama, que fue que finalmente el que sacó al señor Bush de la presidencia. Bueno, ya no podía reelegirse por una segunda ocasión, y volvió otra vez el Partido Demócrata a gobernar hasta que llegó el episodio horrendo del señor Donald Trump, que no pudo reelegirse, y ahora está Biden, el casi octogenario presidente de los Estados Unidos, quien envió al señor Kerry a México ya por segunda vez para aclarar que no están conformes con la ley eléctrica del presidente López Obrador, y que ese supuesto apoyo que le brindó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, bastante ignorante yo creo, y creyó que iba a quedar muy bien colocado y congraciado con el señor López Obrador, diciendo que pues apoyaba la ley eléctrica, y siendo motivo para que en una de las mentirosas de la mañana el señor López Obrador le mandara un abrazo y sus felicitaciones más cordiales, diciendo que era sí un embajador muy apreciado por el gobierno de México, y no como los embajadores que él ya mismo nombró non santos cuando era opositor. Todo lo que dijo López Obrador como opositor respecto a los que estaban en el poder, los ha superado él en el poder. Es decir, todo lo malo de los antiguos regímenes los aglutina López Obrador, viendo hacia el futuro, un futuro que no se antoja favorable para nuestro país. Esta es la verdad, aunque duela. El caso es que el señor Ken Salazar, el embajador, está puesto en la picota, de acuerdo a todos los análisis políticos de los Estados Unidos, por este apoyo a la iniciativa de reforma de ley eléctrica que está todavía en el Congreso de la Unión, siendo vapuleada por unos y por otros. Incluso dentro de Morena hay opositores a esta ley, y esto no lo va a poder evitar el señor López Obrador, porque ya no puede aglutinar ni siquiera a todos los militantes de Morena que ya le están saltando. Primero fue Porfirio Muñoz Ledo, el hombre que pues es pilar de la izquierda mexicana desde hace muchos años, desde que se salió del PRI, en donde llegó a presidir a este partido, para encabezar junto con Cuauhtémoc Cárdenas el Frente Democrático Nacional, y luego fundó el PRD, y luego creyó en Morena y está en Morena, pero en una situación tan especial que se da el lujo de cuestionar a quienes en el Congreso actúan como esbirros del presidente de la República. Lo ha dicho públicamente. Y en el mismo caso está uno de los que quieren ser presidenciables por Morena, Ricardo Monreal Ávila, que no solamente quiere tener a su hermano David en la gubernatura de Zacatecas, en donde ya gobierna, sino que también tiene a otro hermano suyo como presidente municipal de Fresnillo. Una familia encomiable y que ha hecho toda su riqueza a través de la política. Pregunten quién administra y cómo se hizo de la famosa mina del Edén en Zacatecas el señor Monreal Ávila. Sería muy interesante que ustedes, que son personas que les gusta buscar la información, se enteraran de cómo en el último minuto de su gobierno Ricardo Monreal aceptó comprar la mina del Edén para convertirla en un antro. Como en Tlaxcala, ya al Museo de Bellas Artes lo convirtieron en un bar, en un antro, para decirlo claramente,
porque en la azotea del museo se abrió para el público el bar. Ya nadie visita el Museo de las Bellas Artes en Tlaxcala, sino el famoso antro que está en la azotea. Estas son las prioridades de los gobiernos de Morena. De los gobiernos de Morena y de los priistas también. Ya ven ustedes la corrupción ingente que hay en el Estado de México con Alfredito del Mazo, que es hermano gemelo de Alejandrito Murat, los dos hijos de gobernadores tanto de Oaxaca como del Estado de México, y los dos peñistas de corazón que están dispuestos a vender a sus entidades a cambio de impunidad y de alguna embajada para pasarla bien una vez que terminen sus oficios como gobernadores. Claro, de esto no va a hablar John Kerry, porque lo que le interesa a John Kerry es tratar de evitar que se siga contaminando el planeta, sin ver, como dice el refrán, viga en el propio ojo y no una basurita en el ojo ajeno. Esto tiene mucho que ver con el pensamiento estadounidense de que todo lo malo viene de fuera. Y no se dan cuenta de que, por ejemplo, Estados Unidos nunca firmó el Tratado de Kioto, en donde se establecen reglas precisas para acabar con las industrias más contaminantes del mundo, que están precisamente enclavadas en los Estados Unidos. Esto no lo dicen, pero vienen entonces a nosotros a leernos la cartilla. Y lo hacen bien porque la verdad es que la ley eléctrica, esta que quiere implantar López Obrador, no tiene defensa posible. No existe la posibilidad de defender lo absurdo. Y lo absurdo es lo que marca también la presencia del asesino Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad, autor tras bambalinas de esta iniciativa sin pies ni cabeza. Y ahí vamos a gastar dinero en promover la ley eléctrica, mientras los Estados Unidos revientan de furia contra la misma, porque creen que con ello estamos avanzando en la destrucción del medio ambiente. ¿No ven la viga en el ojo propio? Ven nada más lo que está ocurriendo en México. Y está bien que estén pendientes de lo que ocurre en México, pero no con ánimo de intrometerse en nuestra vida política particular, en nuestra soberanía. No, pero sí con el ánimo de evitar que el mundo entero caiga en los vicios a los que nos está arrojando el señor López Obrador en nuestra patria, a los vicios de una autocracia enfermiza que cada día más nos perjudica y nos asfixia. México no es un laboratorio para el López Obradorismo marxista, señor Andrés Manuel. México es un país que no va a ser destruido ni con toda la furia que usted siente por los mexicanos que no compartimos sus ideas retrógradas, estas sí, conservadoras y pueriles. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.